producer said, well, would somebody like to come up and sing a piece of poetry or sing a song, just to calm things down? Nobody else volunteered, so I said, Ella era la chica de la voz de oro. Iluminaba las pantallas de radio y televisión mucho antes de que el streaming siquiera se concibiera. Petula Clark nos regaló éxitos atemporales como Downtown, y su encanto la convirtió en una estrella mundial. Pero más allá de la música, su vida ha sido una fascinante mezcla de familia, amor y resiliencia. Ahora, a sus 92 años, muchos se preguntan cómo pasa sus días. ¿Sigue actuando? ¿Cómo se ha mantenido su salud después de tantos años? ¿Cómo es su mundo hoy? Acompáñenos a analizar su trayectoria y descubrir su vida actual. Pero primero, retrocedamos a sus inicios, los primeros años de Petula Clark. Petula Clark nació como Sally Clark el 15 de noviembre de 1932 en Ewell, Surrey, Inglaterra. Sus padres, Doris y Leslie, trabajaban como enfermeras en el Hospital Long Grove de Epsom. Su madre era de ascendencia galesa y su padre, inglés. El peculiar nombre de Petula tenía una historia divertida. Su padre lo creó combinando en broma los nombres de dos de sus antiguas novias, Pet y Ulla. Esa broma desenfadada terminó dándole uno de los nombres más famosos de la música. Clark pasó gran parte de su infancia en Aberystwyth, un pueblo cerca de Merthyr Tydfil en Gales, donde su abuelo trabajaba como minero de carbón. Su primer público llegó en 1939, cuando cantó en el Collier's Arms de Aberystwyth. Más tarde recordó haber vivido a las afueras de Londres durante el Blitz. Habló de ver batallas en el cielo y correr con su hermana a los refugios antiaéreos cuando sonaba la sirena. Con tan solo 8 años, tuvo su primer contacto con la BBC. Invitaban a los niños a grabar mensajes para sus familiares que servían en las Fuerzas Armadas. Las grabaciones se realizaron en el Teatro Criterion, que era subterráneo y seguro durante los bombardeos. Cuando sonaron las sirenas, algunos niños se molestaron. Se hizo un llamado preguntando si alguien podía cantar para calmar la sala. Petula dio un paso al frente con valentía y cantó Mighty Like a Rose. A los productores les gustó tanto su voz que la grabaron. Ese pequeño momento marcó el inicio de un viaje que marcaría su vida. De niña, a Petula le encantaba cantar en el coro de la capilla y tenía un don especial para la mímica. Solía entretener a su familia y amigos imitando a estrellas como Vera Lynn, Carmen Miranda y Sophie Tucker. Su padre inculcó su pasión por la interpretación. En 1944, la llevó a ver a Flora Robson en una producción teatral de Mary Stuart. Petula recordó más tarde esa noche diciendo: decidí en ese mismo instante que iba a ser actriz. Quería ser Ingrid Bergman más que nada en el mundo. Aún así, sus primeras actuaciones no fueron como actriz, sino como cantante. En 1945, cantó con una orquesta en los grandes almacenes Bentals de Kingston upon Thames. Por su actuación, recibió una lata de caramelos y un reloj de pulsera de oro. Ese fue el comienzo de una carrera que nunca dejaría de crecer. El primer gran avance. El primer gran paso de Petula en el mundo del espectáculo llegó cuando tenía tan solo 9 años. En octubre de 1942, asistía a una transmisión de radio de la BBC con su padre, con la esperanza de enviar un mensaje a su tío, que estaba sirviendo en el extranjero. La transmisión se retrasó debido a un bombardeo aéreo. Para tranquilizar al público, el productor preguntó si alguien podía actuar. Una vez más, Petula dio un paso al frente y cantó Mighty Like a Rose. La respuesta fue abrumadora. El público la adoraba y le pidieron que repitiera la canción para los oyentes de la transmisión. Ese momento se convirtió en cientos de actuaciones. Con el tiempo, apareció en unos 500 programas diseñados para animar a las tropas británicas durante la guerra. Rápidamente se ganó el apodo de la novia cantante. Incluso realizó una gira por todo el Reino Unido con otra estrella infantil, Julie Andrews. Su popularidad era tan grande que actuó para el rey Jorge VI, Winston Churchill y el líder militar, Bernard Montgomery. Los soldados incluso pegaron su foto en sus tanques para que les diera buena suerte. Algunos la llamaban la Shirley Temple Británica. Su fama seguía creciendo y se le abrían nuevas puertas. En 1944, mientras actuaba en el Royal Albert Hall de Londres, el director de cine Maurice Elvey se fijó en ella. La eligió para interpretar a una huérfana de 12 años en su drama bélico, Medalla al General.
Posteriormente, apareció en películas como Strawberry Roan, Sé a dónde voy, London Town y Aquí vienen los Huggets. También trabajó junto a Anthony Newley en Vice Versa, dirigida por Peter Ustinov y protagonizada por Alec Guinness. Su talento no se limitaba solo al cine y al teatro. En 1945, incluso apareció en la revista cómica Radio Fun, como la Merry Mimic de Radio. Pero a pesar de todo el éxito, Petula sentía que había interpretado papeles infantiles durante demasiado tiempo y quería dedicarse a un trabajo más serio. Esa determinación la llevó a la televisión. En 1946, apareció en un programa de variedades de la BBC llamado Cabaret Cartoons. Su actuación tuvo tanto éxito que le ofrecieron su propia serie. Para 1950, ya presentaba Pets Parlor, lo que le dio aún más reconocimiento. Por esa época, también conoció a Joe, el señor Piano Henderson. Se convirtió en su colaborador musical y pareja durante unos 10 años. En 1949, Henderson le presentó al productor discográfico Alan A. Freeman Quien, junto con el padre de Petula, fundó Polygon Records. Esto le dio a Petula su primera oportunidad de grabar canciones. Su primer lanzamiento fue Put Your Shoes on Lucy. También grabó duetos con el cantante Benny Lee para Decca, Finding Her Sound. La carrera de Petula despegó en la década de 1950. Cosechó una serie de éxitos en el Reino Unido, incluyendo The Little Shoemaker en 1954, Mallorca en 1955, De repente, Hay un valle en 1955 y With All My Heart en 1956. El Pequeño Zapatero se convirtió en un éxito internacional e incluso alcanzó el número 1 en Australia. Este fue solo el comienzo de su éxito global. Polygon Records, el sello en el que había invertido su familia, fue vendido posteriormente a Nixa Records en 1955, que formaba parte de Pi Records. Esto significó que Petula firmó oficialmente con Pi, sello en el que permaneció hasta principios de los 70. También mostró interés en apoyar a los nuevos talentos. Animó a Joe Henderson a grabar su propia música, quien llegó a tener 5 éxitos en las listas de éxitos entre 1955 y 1960. Pero Petula no se detenía. Miraba más allá del Reino Unido y pronto fijó su mirada en 1957. La invitaron a actuar en el Olympia de París, uno de los escenarios más famosos de Francia. Acudió nerviosa, sobre todo porque tenía un fuerte resfriado. Pero la actuación fue un éxito y el público la adoró. Al día siguiente, la invitaron a Vogue Records, donde conoció a su futuro esposo, Claude Wolf. Se sintió atraída por él al instante, y cuando le dijeron que trabajaría con él si firmaba, aceptó. Esa decisión no solo marcó su carrera, sino también su vida personal. Se convirtió en una estrella europea. Para 1960, Petula estaba de gira por Francia y Bélgica con la cantante Sacha Distel, quien fue su amiga íntima de por vida. Comenzó a grabar en francés, alemán, italiano y español, expandiendo su alcance por toda Europa. Incluso mientras forjaba su carrera en Francia, continuó cosechando éxitos en el Reino Unido. En 1961, su canción Sailor alcanzó el número 1 en Gran Bretaña, seguida de Romeo y My Friend the Sea, ambas entre las 10 mejores ese mismo año. Romeo incluso vendió más de 1 millón de copias y le valió un disco de oro de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos. En Francia, grabó Ya Ya Twist, una versión francesa de la canción Ya Ya de Lee Dorsey. Se convirtió en la única canción de Twist interpretada por una mujer en alcanzar un gran éxito. Otro gran éxito fue Chariot, que muchos conocieron posteriormente como I Will Follow Him. Las canciones de Petula también se grabaron en alemán e italiano y alcanzaron un gran éxito de público. Incluso interpretó canciones de Serge Gainsbourg, que se convirtieron en éxitos de ventas. Durante esta época, Petula también recibió un regalo que pocos artistas jamás recibieron. Jacques Brel le regaló una de sus canciones, Un Enfant. La interpretó durante su gira juntos, y una versión en vivo de la canción llegó a las listas de éxitos en Canadá. Su talento también se extendió más allá del canto. En 1963, compuso la banda sonora de la película policíaca francesa À Couteau Tirés y apareció en un cameo interpretándose a sí misma. Posteriormente,
Compuso bandas sonoras para otras películas, como Entre ciel et mer en 1963, Rêves d'un faune en 1964, Le Bond à Babel en 1966 e incluso Pétain en 1989. Décadas después, algunos de estos temas se publicaron en un CD titulado In Her Own Right. Su extensa carrera la convirtió en una auténtica estrella internacional. Fue galardonada 3 veces en el popular programa This Is Your Life en 1964, 1975 y 1996, algo que muy pocos artistas han logrado. Su trayectoria comenzó en la Gran Bretaña de la época de la guerra, pero para la década de 1960 se había convertido en una de las artistas más queridas de Europa. Y esto fue solo el comienzo de la legendaria carrera que desarrollaría durante décadas. El ascenso en el centro de la ciudad. Para 1964, la carrera de Petula Clark en Gran Bretaña había comenzado a decaer. Seguía grabando, pero faltaba la chispa. Eso cambió cuando Tony Hatch, compositor y arreglista, fue a verla a París. Llevó varias canciones, pero ninguna le interesó. Entonces, casi desesperado, tocó algunos acordes de una melodía que había empezado a componer durante una visita a Nueva York. La melodía era pegadiza, y Petula le dijo de inmediato que si la letra encajaba con la melodía, la quería como su próximo sencillo. Esa canción se convirtió en Downtown. Ninguno de los dos imaginó el éxito que alcanzaría. Lanzado a finales de 1964 en varios idiomas, Downtown tuvo un gran éxito mundial. Fue un éxito en el Reino Unido, Francia, Países Bajos, Alemania, Australia, Italia, Japón, India e incluso Rhodesia. Cuando el ejecutivo de Warner Brothers, Joe Smith, lo escuchó en Londres, rápidamente compró los derechos para Estados Unidos. La apuesta dio resultado. En enero de 1965, Downtown alcanzó el número 1 en Estados Unidos, vendiendo más de 3 millones de copias solo allí. La canción también le valió a Petula su primer Grammy a la mejor grabación de rock and roll. Y lo que es más importante, le dio una nueva identidad, no solo como cantante en Europa, sino como superestrella internacional. Este éxito fue solo el principio, ya que justo después de Downtown, llegó una avalancha de éxitos que la convirtieron en una de las cantantes más reconocidas de los años 60. Éxitos, fama y controversia. Tras el éxito de Downtown, Petula lanzó un éxito tras otro en Estados Unidos. Canciones como I Know a Place, My Love, A Sign of the Times, I Couldn't Live Without Your Love, Don't Sleep in the Subway, Why, This Is My Song, llenaron las ondas. My Love incluso le dio un segundo número 1 en Estados Unidos. Ya era un nombre conocido. Ganó un Grammy por I Know a Place, y décadas después, Downtown fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy. Junto con los discos llegó la fama televisiva. Petula se convirtió en un rostro familiar en los programas de variedades estadounidenses presentados por Ed Sullivan y Dean Martin. Apareció en Hula Baloo, Shindig y The Hollywood Palace. Fue invitada a especiales musicales e incluso presentó el suyo propio. Pero uno de esos programas la puso en el centro de una polémica cultural. En 1968, la NBC le pidió que presentara un especial de televisión. Uno de sus invitados fue Harry Belafonte. Juntos cantaron su canción antibélica, En el Camino de la Gloria. Durante la actuación, Petula extendió la mano y tocó el brazo de Belafonte. Un patrocinador del programa entró en pánico, temiendo una reacción violenta en el sur por el contacto de una mujer blanca con un hombre negro en televisión. Exigió que la escena se reemplazara por una versión más segura, pero Petula y su esposo, Claude Wolf, productor del programa, se negaron. Destruyeron todas las demás tomas y entregaron la versión final con el momento intacto. El patrocinador perdió su trabajo y el especial se emitió solo 4 días después del asesinato de Martin Luther King Jr. Los índices de audiencia fueron tremendos y la crítica lo elogió. El momento aún se recuerda como una postura audaz en televisión en vivo. Y para Petula, demostró que no solo era cantante, sino también una mujer que no temía defender su postura en el escenario y la pantalla. A finales de los 60, Petula no solo dominaba las listas de éxitos, también se adentraba en el cine y el teatro. Protagonizó junto a Fred Astaire El arco iris de Finian en 1968, un papel que le valió una nominación al Globo de Oro.
Al año siguiente, protagonizó junto a Peter O'Toole dio Mr. Chips, otro musical que le dio gran fama. Al mismo tiempo, continuó de gira por Estados Unidos, actuando en clubes de escena legendarios como el Copacabana de Nueva York y el Coconut Grove de Los Ángeles. También era conocida por impulsar a jóvenes talentos. En 1968, trajo al compositor francés Michel Colombier a Estados Unidos y le presentó a Herb Alpert. Colombier se hizo famoso posteriormente por su trabajo con artistas como Prince. Richard Carpenter también atribuyó a Petula el haberles presentado a él y a su hermana Karen a Alpert, lo que contribuyó al despegue de su carrera. Petula mantuvo amistad con muchas estrellas, entre ellas Elvis Presley. Más tarde se rió de cómo Elvis coqueteó con ella y con Karen Carpenter entre bastidores, diciendo que no nos tenía precisamente conquistadas, pero que lo intentó con todas sus fuerzas. No voy a hablar más de eso. Ella también estuvo presente en momentos históricos. Mientras actuaba en Montreal en 1969, tuvo que lidiar con los provocadores que no veían con buenos ojos que alternara entre el inglés y el francés. Le pidió consejo a John Lennon y terminó uniéndose a él y a Yoko Ono durante su famosa protesta en la cama. Así fue como la voz de Petula terminó siendo una de las coristas del himno de Lennon, Give Peace a Chance. El 15 de noviembre de 1969, su concierto, Una noche con Petula, se convirtió en la primera emisión en color de BBC One. Fue otro hito en su larga lista de logros, demostrando que su carrera estuvo llena de hitos históricos, reinvención y longevidad. La década de 1970 trajo más música, aunque su enfoque comenzó a cambiar. Lanzó sencillos como Melody Man, The Song of My Life, With Loving Arms, pero también redujo su actividad para pasar más tiempo con su familia. Se convirtió en una cara familiar en programas de televisión e incluso apareció como invitada en El Show de los Muppets. En 1981, regresó a los escenarios con gran éxito, interpretando a Maria von Trapp en Sonrisas y Lágrimas en Londres. La propia María calificó a Petula como la mejor María de la historia. El espectáculo batió récords y Petula extendió su temporada para satisfacer la demanda. Incluso fue nominada al premio Laurence Olivier a Mejor Actriz de Musical. En 1983, conmovió al público del Royal Albert Hall con una emotiva interpretación de Por todo lo que sabemos, en homenaje a su amiga Karen Carpenter, fallecida apenas 2 días antes. Posteriormente, Petula protagonizó Cándida y compuso la música para el espectáculo Alguien como tú. Apareció en Broadway en Hermanos de Sangre en 1993 e interpretó el icónico papel de Norma Desmond en El atardecer de Boulevard, interpretando la obra más de 2.500 veces. Ella continuó grabando también, con momentos destacados como el remix disco Downtown 88, que la devolvió al top 10 del Reino Unido. Fue reconocida por sus contribuciones cuando la reina Isabel II la nombró comandante de la Orden del Imperio Británico en 1998. Incluso en sus últimos años, se negó a bajar el ritmo. Realizó giras mundiales, grabó nuevos álbumes y realizó documentales. Actuó en el Festival de Jazz de Montreux, presentó un especial de PBS e incluso regresó al escenario del West End en Mary Poppins como la Mujer Pájaro en 2019. En 2023, apareció en el concierto Old Friends de la BBC cantando I'm Still Here. Pero ¿qué hay de su vida personal? Asuntos del corazón. En 1955, Petula Clark fue vinculada sentimentalmente con Joe Mr. Piano Henderson. La relación generó mucha especulación, pues muchos esperaban que se casaran. Trabajaron estrechamente juntos, y los fans comenzaron a verlos como pareja, tanto en la música como en la vida, pero la fama comenzaba a lastrar su relación. La carrera de Petula en Francia apenas comenzaba, y según se dice, Henderson no quería ser conocido como el Sr. Petula Clark. Con el tiempo, decidió distanciarse. Aunque el romance terminó, ambos siguieron siendo amigos e incluso siguieron colaborando. Su último proyecto juntos fue la serie de radio de la BBC Pet and Mr. Piano, una despedida simbólica de su vínculo profesional. Años después, Henderson escribió una balada sobre su ruptura titulada There's Nothing More to Say. Petula la incluyó en su LP, marcando así el final de ese capítulo. La vida pronto le presentó nuevos amigos en el mundo del espectáculo. En 1967,
asistió como testigo a la boda de su gran amigo Charles Aznavour en Las Vegas, junto a Sammy Davis Jr., apenas una década antes. En octubre de 1957, su trayectoria profesional había dado un giro importante en el Olympia de París. Actuó en Musicarama, un programa de radio en vivo, y pronto fue invitada a Vogue Records. Allí conoció a Claude Wolf, un joven publicista. Se sintió inmediatamente atraída por él, y cuando le dijeron que Wolf trabajaría con ella si firmaba para grabar en francés, aceptó. Su relación rápidamente se convirtió en romance. En junio de 1961, Petula y Claude se casaron y formaron una familia que con el tiempo incluiría 2 hijas y un hijo. Más tarde, tuvieron 2 nietos. Para Petula, la vida familiar fue significativa, pero también un desafío. Más tarde admitió que su apretada agenda la mantuvo alejada de sus hijos durante su juventud y que lamentaba no haber estado tan cerca de ellos como deseaba. En 2013, reveló abiertamente que su relación con Wolf ya no era romántica. Aún así, su historia seguía siendo profunda y duradera. Lamentablemente, Wolf falleció el 20 de marzo de 2024, cerrando un capítulo importante de su vida personal. Decisiones, creencias y hogar. La vida personal de Petula Clark también reflejó sus reflexiones sobre la política y la pertenencia. En 1979, después de que Margaret Thatcher se convirtiera en la primera mujer primera ministra de Gran Bretaña, Petula le envió un telegrama de felicitación. Ella escribió: "Felicitaciones, me alegro mucho por ti y por Gran Bretaña". Ese mismo año, incluso actuó en un mitin de jóvenes conservadores. Sin embargo, sus opiniones nunca se limitaron a un solo bando. En 2002, asistió a un evento benéfico para Tony Blair, el primer ministro laborista, demostrando que su apoyo podía trascender las fronteras políticas. A pesar de todo, su verdadero sentido de pertenencia se mantuvo al margen de la política en su vida familiar. Desde la década de 1960, Petula fijó su residencia permanente en Ginebra, Suiza. El apacible entorno le brindó equilibrio mientras seguía actuando por todo el mundo. Ginebra también le brindó tiempo en familia, ya que vivía allí con su esposo, sus hijos y, posteriormente, sus nietos. También tenía un chalet en los Alpes franceses, donde le encantaba esquiar, y una casa en el barrio londinense de Chelsea. Estas casas reflejaban su estilo de vida, arraigado en Europa pero conectado con el mundo. Su familia y sus hogares le brindaron estabilidad mientras su carrera seguía evolucionando. Pero su salud pronto traería sus propios desafíos y momentos dramáticos. Salud y resiliencia. Aunque Petula Clark llevaba una vida activa y saludable, no era ajena a los problemas médicos. En una entrevista con el Daily Mail, describió su peor crisis de salud de joven. A los 21 años, necesitó una operación de emergencia para extirparle el apéndice. Se suponía que la cirugía resolvería el problema, pero en cambio le provocó un dolor aún mayor. Petula recordó: "Me extirparon el apéndice de urgencia a los 21 años. Después sufrí un dolor intenso que fue empeorando. 6 meses después, tuvieron que abrirme de nuevo y descubrieron que tenía adherencias internas alrededor del tejido cicatricial, que se había gangrenado. Durante la intervención urgente, le extirparon parte del intestino". Para sus padres, la experiencia fue aterradora. Recordó: "Mis padres estaban fuera de sí, pero nunca he tenido problemas allí desde entonces. Solo queda una cicatriz descolorida de unos centímetros". La dura experiencia podría haberle dejado problemas de salud permanentes, pero logró recuperarse por completo. Desde entonces, se ha mantenido notablemente sana. A sus 89 años, todavía se describía como una persona activa y fuerte. Vivir en Ginebra la ayudó a mantenerse en forma. Admitió que a menudo subía corriendo las escaleras y disfrutaba de la actividad física en su chalet de montaña. Se reía al decir que no tenía problemas de rodillas. Explicó que nunca dependió de muchas pastillas ni vitaminas y que solo una vez en su vida había seguido una dieta, la dieta Atkins, con la que intentó perder el peso del embarazo después de dar a luz. A pesar de los peligros que enfrentó a los 21 años, Petula Clark salió fortalecida. La cicatriz desvanecida le recordó el riesgo, pero su vida después estuvo llena de energía y resiliencia. Su historia demostró no solo su talento, sino también su determinación para seguir adelante, tanto en su carrera como en su salud. La canción que lo cambió todo,
En enero de 1965, la canción Downtown de Petula Clark alcanzó el número 1 en las listas de éxitos estadounidenses. La canción trataba sobre escapar de las preocupaciones cotidianas adentrándose en la ciudad y encontrando alegría en las luces y el ruido. Le valió un premio Grammy a la mejor grabación de rock and roll y apareció en series de televisión como Lost y Seinfeld, así como en películas como Inocencia Interrumpida. Pero la historia de cómo empezó fue simple. Petula vivía en París con su marido francés por aquel entonces. Ya era popular en Europa, cantando en francés, italiano y alemán. Entonces Tony Hatch, un joven productor de Pie Records en Londres, fue a verla. Le dijo que también debería grabar en inglés. Al principio, no estaba convencida. Dijo, estoy bien así, pero tenemos que encontrar la canción adecuada. Hatch se sentó al piano y empezó a tocar una melodía que acababa de empezar a escribir. Petula recordó. Volví a la habitación con el té y le dije, es una melodía magnífica. ¿Puedes escribir una letra a la altura de la música? Él respondió, lo intentaré con todas mis fuerzas. Dije, bueno, entonces lo haré. 2 semanas después, grabaron Downtown en Londres. Ninguno de los dos esperaba que la canción triunfara tanto. Se convirtió en el centro de atención. El lanzamiento de Downtown fue un éxito rotundo. Rápidamente se convirtió en un éxito no solo en Estados Unidos, sino también en Canadá, Australia y el resto del mundo. Petula describió lo poco preparados que estaban para su éxito. No nos dimos cuenta de que habíamos grabado un disco monstruoso. De repente, fue un éxito mundial. El momento era perfecto. Los Beatles ya habían abierto las puertas a los artistas británicos en Estados Unidos, y Petula se vio arrastrada a lo que se conocería como la invasión británica. Pronto, programas como The Ed Sullivan Show la rogaban por aparecer. La primera vez que cantó Downtown in America fue en Nueva York. Acababa de llegar de París y estaba completamente desfasada por el jet lag. No hubo ensayo. Subió directamente al escenario frente a un público en vivo y una orquesta. Para aumentar la tensión, la orquesta empezó a tocar la canción demasiado rápido, pero al público no le importó. Petula recordó que la gente se puso de pie y me aplaudió cuando subí al escenario. Ese momento marcó el comienzo de su romance con el público estadounidense. Pero el éxito también trajo consigo desafíos. Ya tenía contratos en Europa y una carrera muy activa allí. Ahora Estados Unidos la llamaba no solo a Nueva York, sino también a Las Vegas y Los Ángeles. Además, tenía 2 hijos pequeños en casa. Me explicó que, en realidad, me complicó bastante la vida, pero de una manera maravillosa. A pesar del estrés, creía que viajar era una gran educación para sus hijos. Crecieron con recuerdos de una vida llena de experiencias que la mayoría de los niños nunca tienen. Historias detrás de la canción. Con el paso de los años, Downtown se convirtió en algo más que un éxito. Se convirtió en parte de la vida de la gente. Petula compartió cómo los fans a menudo le contaban historias personales sobre lo que la canción significaba para ellos. Algunos soldados que luchaban en Vietnam le dijeron, tu canción nos ayudó, nos dio valor para seguir adelante. Admitió que cuando grabas una canción por primera vez, nunca sabes cuánto conmoverá a la gente. Cada oyente se lleva algo diferente. Para algunos, fue una canción de escape, una forma de olvidar sus preocupaciones. Para otros, se vinculó con recuerdos importantes. Ese poder es lo que mantuvo viva la canción durante décadas. La propia Petula dijo que nunca imaginó que tendría tal alcance. En aquel entonces, simplemente se centraba en cantar bien y hacer su trabajo. Pero con el tiempo, comprendió que la música podía brindar esperanza y consuelo mucho más allá del estudio de grabación. Y como ya había forjado una carrera en varios idiomas, su música llegó aún más lejos. Explicó, soy inglesa, pero me enamoré de un francés. Así que me fui a vivir a Francia. Me convertí en una estrella en Francia, lo que significaba que tenía que cantar en francés. Luego los italianos querían que cantara en italiano, y luego en alemán. Poco a poco, se fue extendiendo. Y me encanta cantar en italiano. Seamos sinceros, es el idioma de la ópera. Su capacidad para cantar en varios idiomas la hizo única y la ayudó a llegar a públicos de todo el mundo. Y sigue cantando hoy en día. Incluso en sus últimos años, Petula Clark nunca dejó de actuar. A sus 80 años, seguía de gira por Estados Unidos, viajando e incluso durmiendo en un autobús turístico. Cuando le pregunté por qué seguía haciéndolo, respondió, sinceramente, me encanta.
Esa es la verdadera razón. Me cuesta imaginar mi vida sin él. Para ella, actuar no era solo trabajo, era alegría, conexión e incluso algo espiritual. Explicó que no hay nada como ese contacto entre lo que sucede en el escenario y lo que sucede entre el público. Se produce una especie de comunión y es casi una experiencia espiritual. Incluso a los 92 años, seguía planeando su próximo gran momento. Adelantó que estaba preparando un concierto en Londres con orquesta completa y público en vivo. Para ella, seguía siendo emocionante. 60 años después de que Downtown le cambiara la vida, Petula Clark demostraba que el amor por la música y la interpretación nunca te abandona. Su voz, sus canciones y su historia se transmitieron de generación en generación. Y aunque el mundo la conoció por primera vez por una canción, su pasión por el canto la mantuvo en el escenario durante décadas sin señales de decaer.